Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune sobre los Fedaykin y la yihad de Muad'Dib. No va a ser un vídeo muy largo porque se tiene muy poca información sobre ellos, porque es algo que sucede entre el primero y el segundo libro. Y ya os aviso que desde el inicio habrá spoilers, sobre todo del segundo libro y algo del tercero. Así que los que queráis seguir, pues lo hacéis bajo vuestra responsabilidad. Creo que es un vídeo que puede ser interesante incluso si no os habéis leído más allá del primer libro, y que al final los Fedaykin son uno de los ejércitos más poderosos del universo de Dune. Vamos a empezar con los Fedaykin en sí. La palabra Fedaykin se utilizaba originalmente por los Fremen para referirse a sus guerrilleros, pero después de acceder al trono Paul, los Fedaykin pasan a ser los que actúan como la guardia personal de Paul y además son los que forman también sus comandos de la muerte. Para cuando Leto y Ganima nacen, el término Fedaykin hace referencia a la élite del ejército de la yihad de Muad'Dib, pero cuando Paul se queda ciego y se adentra en el desierto, esto cambia radicalmente la fortuna de los Fedaykin, que irán viendo menguado su poder hasta que finalmente Alia los disuelve. Por lo que en esos momentos la palabra Fedaykin pasará a tener su significado original de guerrillero Fremen. Etimológicamente, además, Fedaykin deriva de la palabra árabe Fedayin, que se refiere a los miembros de un comando árabe. De acuerdo con la enciclopedia de Dune, los Fedaykin eran los guerreros más temidos en su momento por encima de los Sardaukar y considerados por algunos a la altura de las habladoras Ped que tendrá luego Leto II. Inicialmente, los Fedaykin eran aquellos Fremen que sirvieron a Paul en su primera batalla contra el Imperio Corrino y la Casa Harkonnen, y que luego se convertirán en las élites durante la Yihad de Muad'Dib que transcurre entre el primero y el segundo libro. Los Fedaykin, al igual que los Sardaukar, son unas tropas extremadamente fanáticas y habilidosas en el arte de matar, pero que siempre que se enfrentaban a los Sardaukar eran ellos los que salían vencedores. Según la enciclopedia, esto se debe no solamente a su aparente superioridad militar, sino también a los efectos del entrenamiento de ambos, porque mientras los Sardaukar eran obtenidos después de un entrenamiento extremadamente cruel que los llevaba a convertirse en personas a su vez crueles y orgullosas, como podéis ver en mi vídeo aquí arriba, los Fedaykin eran duros por las condiciones de Arrakis y tenían una fe extrema en Paul Muad'Dib como libertador de su pueblo, como su Mahdi, siendo mayores fanáticos en este sentido que los Sardaukar porque además se creían tener la verdad. Este fanatismo los llevaba incluso a estados berserker durante algunas de las batallas, cosa que los hacía prácticamente imparables, convencidos, como os digo, de que estaban llevando a cabo una misión divina o sagrada y que su única opción era ganar, porque si no estaba el mundo perdido. Esta fe en la figura de Paul como Mahdi hizo que cuando Paul se quedó ciego con el atentado contra su vida durante el libro de Mesías de Dune, su razón central para su existencia empezase a tambalear y empezase a su vez el declive, por lo que es un ejército que dura menos de 50 años, por lo que es una llama que en su fervor se quema extremadamente rápido. Durante los últimos años de la yihad, la verdad es que los Fedaykin empezaron a perder su fe en Muad'Dib porque cuando volvían de las batallas en otros planetas estaban descontentos cuando veían la transformación de Arrakis, que no era el desierto que esperaban encontrar, y además sufrían una desconexión con los actuales sitches y con la corte y los Fremen que vivían allí, que estaban gordos de agua, como decían, sembrando el descontento entre sus filas y empezando a ser un problema para Paul. De hecho, incluso se cree que algunos Fedaykin formaron parte del atentado contra su vida que lo dejó ciego. Además, lo cierto es que Paul no veía la razón de su existencia después de la yihad en un imperio cohesionado y sin guerras que no tuviese uso para sus comandos de la muerte, por lo que poco a poco fueron perdiendo también su centro de poder y se fueron dispersando y muchos de ellos amargándose. Curiosamente, la creación de los Fedaykin tuvo el efecto de ser el principio del final de la cultura de los Fremen, ya que al llevarse los Fremen más jóvenes y más brillantes lejos de los Sitches y de su planeta, a conquistar otros planetas, los desarraigaron de la cultura Fremen, no tuvieron este crecimiento dentro de esta cultura y este fue uno de los motivos principales por los que a su vuelta no encajaban en la sociedad, porque además las creencias con las que los habían educado en esta guerra exterior no eran las que luego se encontraban en el planeta de Arrakis. Y en cuanto a la segunda yihad o la yihad de Muad'Dib, esta yihad transcurrió entre el 10.196 y el 10.208
después de la cofradía, que son los 12 años que transcurren entre el primero y el segundo libro. Al no ser algo que sucede en los libros, tenemos muy poca información sobre ella y la verdad es que Frank Herbert pues se ahorró muchísimo trabajo en ello y muchas cosas que suceden pues no las entendemos como suele suceder entre el cambio de un libro a otro, porque lleva a cabo elipsis de varios años y además nos da poca información sobre lo que transcurre en ellas y esto hace que a veces afecte al desarrollo de personajes y no entendemos por qué se convierten en las cosas que se convierten. Pero bueno, eso es algo sobre otros temas. La cuestión es que es una guerra que surge tras el ascenso de Paul al trono al derrotar las fuerzas imperiales de los Corrino y a los Harkonnen en Arrakeen, con el fin de subyugar políticamente al resto de los planetas y de los poderes del imperio conocido y además someterlos a la nueva religión que veneraba a Paul como Muad'Dib o Mesías. De acuerdo con la enciclopedia de Dune, cuando Paul subió al trono, el Landsraad intentó derrocarlo inmediatamente. Y además, las Bene Gesserit vieron también cómo sus planes para el Kwisatz Haderach, que ellas controlarían una vez estuviese en el trono, fueron completamente truncados, por lo que buscaron también matarlo y sustituirlo por otro, y esto hizo que tanto estas casas rebeldes como las Bene Gesserit y otros poderes se uniesen en la rebelión contra Paul. Como retribución a todo esto, los Fremen expandieron la guerra más allá de Arrakis y la llevaron a todos los planetas del universo conocido, motivados sobre todo por el fervor religioso que Paul despertaba como el Mesías o el Mahdi esperado, que es una de las cosas que tanto miedo da Paul durante el primer libro porque ve que esto va a suceder y no quiere que suceda. Y, como os he dicho, estas tropas Fremen buscan no solamente la adhesión política a Paul, sino también extender la cultura Fremen y esta religión que adora a Muad'Dib y arrasar con todo lo que esté en su contra. Esta yihad, de hecho, es llevada a cabo por solamente 10 legiones de Fremen que están lideradas por los Fedaykin y que se extiende por todo el universo afectando a miles de planetas y de satélites habitados y supone el fin de varias casas del Landsraad, a pesar de que en muchas ocasiones estas casas tenían un número superior de soldados a los Fremen, la muerte de 61 billones con B de personas, la esterilización de 90 planetas, la desmoralización de otros 500 planetas y además el exterminio de 40 religiones junto con sus seguidores. Únicamente un planeta se salvó de esta furia de los Fremen, de esta yihad, y fue Caladan, el planeta nativo de los Atreides, donde Lady Jessica se había retirado y no solamente como madre del emperador, sino además desde su posición como reverenda madre de los Fremen, prohibió el acceso al ejército de la yihad y también cualquier peregrinaje religioso posterior al ser el planeta en el que había nacido Paul. Los mundos conquistados, mientras duraba la yihad y después, por supuesto, enviaron a Paul trabajadores, material y estructuras para su nuevo palacio, que era un palacio extremadamente suntuoso y grande, y cuando finalmente el ejército de los Fremen regresó a Arrakis, ya no quedaba ninguna fuerza opositora contra Paul, ni tampoco ninguna otra religión que pudiese competir con la de Muad'Dib. Las diferentes facciones y centros de poder que había en el antiguo imperio, es decir, la cofradía y los navegadores espaciales, las Bene Gesserit, los Tleilaxu, el Landsraad, la Choam, etc., sobrevivieron pero sin ningún poder real, viendo reducido realmente todo lo que podían hacer, ya que dependían todas ellas del emperador, siendo esto, por supuesto, la semilla para los diferentes complots que vamos a ver en Mesías de Dune. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de Dune va a ser los doctores Suk y su condicionamiento y el personaje de Thufir Hawat. Nos vemos en el siguiente vídeo.